voy a continuar con la presentación para terminarla y ver cuándo vamos a hacer ese primer examen, ¿no? Entonces, como vamos a entrar con la primera ley con la ley cero de la termodinámica. Vamos a establecer lo que es un sistema y lo que es el entorno. Todo esto, recuerden, viene ya de balance de materia y energía, ¿no? Este, pero usted no ha llevado balance, ¿va? No, profe. Entonces, bueno, entonces vamos a verlo. Lo iba a ver así como dice, ya lo vieron, ¿no? Entonces vamos a hablar muy bien de él porque les va a servir en su próximo semestre de balance, ¿cierto? Van a llevar esto, van a llevar balance y luego van a llevar fenómenos. Ok, entonces, ¿qué es un sistema? Dice, el objeto de la termodinámica es el estudio de la energía, ya lo vimos, y sus transformaciones. Entendida esta como la capacidad de un sistema para realizar un trabajo o para suministrar calor. Entonces, sistema viene siendo ese dispositivo, viene siendo esa parte del universo, viene siendo ese fluido, viene siendo eso, ¿sí? Que trabaja, que analizamos y en el cual hacemos todos los estudios termodinámicos con el objeto de que ese sistema, de alguna forma, pueda realizar un trabajo, ¿sí? Los sistemas que están aquí abajito, los sistemas pueden ser físicos o pueden ser ideales, pueden ser virtuales. Sí, yo puedo imaginar un fluido y decir ese fluido, un volumen de control o una parte de ese fluido, lo voy a trabajar aparte y ese es mi sistema, ¿sí? Y dibujar ahí en el cuaderno, dibujar mi sistemita como una parte de un fluido, pero no lo tengo ese fluido físicamente en ningún lado, ¿no? Es una parte del universo que yo selecciono y donde digo que hay un fluido de trabajo y hago estudios termodinámicos, analizo las propiedades y todo de ese sistema que no existe físicamente, ¿no? O puede existir físicamente un extintor, un tanque de gas, es un sistema, ¿sí? Un tanque de gas que está en el cual está confinado un combustible como el gas butano, es un sistema físico. El tanque sí tiene al gas almacenado en su interior y ese sistema yo lo puedo estudiar igual, ver cómo transfiere energía, cómo cambia la presión interna, qué posible trabajo pudiera hacer ese gas si lo libero de este tanque en el cual está confinado. Entonces, ese sería un sistema físico, ¿ok? Entonces, por definición, los sistemas pueden ser físicos o pueden ser ideales, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, como nos dice, este sistemita, este, este fluido que está ahí o lo que sea, un gas, lo que sea, está en este recipiente. Un sistema siempre está rodeado por algo, ¿sí? Es la parte o el área o la parte del universo que rodea al sistema se denomina entorno. Es lo que rodea a mi sistema. Este sistema, si observamos aquí las flechitas, la energía fluye o puede fluir desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. O sea, ese tango de gas que está en el sol en la mañana tiene diferente cantidad de energía que a mediodía, cuando ya le pega el sol, ¿no? Todos entendemos que el calor entra hacia el tanque porque no está aislado, entra hacia el interior del gas y dentro del gas sus propiedades termodinámicas van a cambiar, ¿sí? Va a cambiar su temperatura, va a cambiar su presión. Entonces, un sistema puede o no puede transferir energía hacia el exterior, ¿ok? O hacia el interior. Esto nos lleva entonces a ver que hay diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Los sistemas pueden ser abiertos, ¿sí? Cuando dice hay un intercambio de masa y energía, ¿sí? Un vaso abierto, ¿por qué decimos que es un sistema abierto?
porque como el vaso está destapado hacia el entorno, si las moléculas de agua aquí se van a evaporar y pueden escaparse de mi sistema. Hay un flujo de masa hacia el exterior. Por lo tanto, este sistema se denomina sistema abierto. La definición de si un sistema es abierto o cerrado está en función de la masa y no de la energía, ¿ok? Si la masa puede fluir hacia el interior o hacia el exterior de mi sistema, se denomina sistema abierto. La energía puede fluir o no, sí, pero la energía no define si el sistema está abierto o cerrado. La energía define si el sistema es aislado o no. ¿Ok? Entonces, un sistema abierto es aquel en el cual la masa puede fluir, ¿sí? Y la energía, pues también, ¿ok? Para que siga siendo un sistema abierto normal, ¿sí? Un sistema abierto normal. La energía y la masa pueden fluir, pero lo que lo define si es abierto es la masa. Un sistema cerrado, tapo el vaso, aquí ya se ve que le pusieron arriba un objeto ahí, está tapado, entonces ya no puede fluir la masa ni entrar ni salir. Puede que sí pueda, la energía sí fluya, dice aquí la energía es la única que puede fluir hacia afuera o hacia adentro. Recuerden que la energía no necesita un ambiente abierto, ¿no? La energía fluye por conducción a través de los materiales. Entonces, este es un sistema cerrado, porque la masa no fluye. El otro tipo de sistema es un sistema aislado, ¿sí? Si a este mismo vaso yo lo meto dentro de un dispositivo térmico, puede ser un recubrimiento como los vasos de hielo seco, ¿no? Entonces, como si fuera una hielerita. Ese material es un material aislante, sabemos bien. Si lo recubro con un material aislante, entonces este sistema no permite que fluya la energía, ¿sí? Ni hacia adentro ni hacia afuera. Por eso se denomina sistema aislado, ¿ok? No existe intercambio. ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre los tres tipos de sistemas que existen y lo que es un sistema? No. Muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar, avanzamos. Otro concepto que vamos a utilizar en termodinámica es el concepto de estado. ¿Qué es un estado? Van a decir, no, pues es un estado de la República. Sonora es un estado. Bueno, pero no estamos hablando de situaciones geográficas, sino de situación de posición, o sea, de tiempo, ¿ok? En estado. ¿En qué estado estás ahorita? Pues te pueden preguntar, ¿verdad? ¿En qué estado estás? No, pues estoy muy acalorado. No, pues tengo frío. No, pues estoy muy estresado. Chequen que estado significa en qué condiciones está algo, ¿no? Sí, como decía estoy en estado deplorable, ¿no? O sea, en qué condiciones se encuentra algo, incluso nosotros mismos, ¿no? ¿En qué estado anímico estás? Eso significa estado, es una posición, ¿sí? Entonces, un estado dice en termodinámica la descripción del estado de un sistema. Recuerden que venimos de definir los sistemas. Ahora diríamos, y este sistema abierto, ¿en qué estado está? ¿En qué estado termodinámico está? ¿Ok? Estamos ya definiendo las características de mi sistema, las características termodinámicas, ¿no? Dice, se realiza mediante los valores de determinadas propiedades. Este estado está en función de determinadas propiedades macroscópicas denominadas variables termodinámicas, ¿sí? También se denominan propiedades termodinámicas o variables termodinámicas. Las más conocidas, hay más, pero las que vamos a empezar a utilizar de entrada son la presión, el volumen, la temperatura y la masa. Son las cuatro más utilizadas porque son más, como son las más específicas, ¿sí? Yo puedo saber entonces, volviendo a un sistema acá que decíamos ahorita, si es un sistema cerrado, como es un tanque de, bueno, este mismo, este sistema cerrado que tiene un líquido ahí,
puede ser agua. Aquí yo me preguntaría entonces, este sistema cerrado, ¿qué temperatura tiene? Necesito conocer la temperatura que tiene ese líquido. ¿Qué presión tiene? ¿Sí? ¿Qué volumen ocupa? ¿Y cuánta masa hay aquí contenida en este sistema? Chequen que esas variables, porque son variables también porque van a cambiar con el tiempo, o esas propiedades, me definen el estado de mi sistema termodinámico, ¿sí? Las variables siempre definen, ¿sí? El estado termodinámico de mi sistema, para que lo anoten ahí, por favor, ese concepto, ¿no? Que no se les olvide. Las variables termodinámicas o las propiedades siempre definen el estado de un sistema. Chequen que en esa expresión termodinámica, que es una regla, estamos utilizando todos los conceptos que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Sistema, estado y propiedades, ¿sí? Entonces, dicen, no todas estas variables son independientes. Entonces, ¿qué significa aquí? Ah, quiere decir que hay variables independientes y variables dependientes o no independientes, ¿sí? Dice, no todas estas variables son independientes. Basta conocer los valores de un pequeño número de ellas para caracterizar el sistema, ¿sí? Como son estas, ¿no? Estas son variables independientes, ¿no? ¿Sí? Este, estas variables independientes se denominan variables de estado. Toda función que pueda expresarse con ayuda de las variables de estado se denominan funciones de estado del sistema. Van a decir, oh, ¿cómo dices que dices? El concepto es muy simple. Para ver por qué función de estado, por qué variables de estado, ¿no? Recuerden que estado es una condición termodinámica definida para un sistema, ¿ok? Ese es un estado. Se denomina estado termodinámico. ¿En qué condiciones está este líquido? Supongamos que este líquido está en la mañana, este, con las condiciones frescas del entorno, ¿sí? Que como vemos, pues, afectan las condiciones de mi sistema. Si afuera la temperatura está a 20 grados centígrados y este sistema no está aislado, pues sabemos que el agua también va a estar a 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces, el estado termodinámico de este líquido es temperatura 20 grados centígrados. ¿Qué presión tiene? Como es agua y simplemente lo tapé para que no se me escapara la masa, la presión que hay aquí adentro sabemos que es la presión atmosférica, porque es el mismo aire que quedó atrapado cuando lo tapé y el aire de afuera estaba a una atmósfera. Entonces, ¿qué presión tiene este líquido? Una atmósfera. Fíjense, son las variables presión, temperatura. Son las variables principales independientes que me definen este sistema. Este fluido tiene una masa y también tiene un volumen, ¿sí? Forzosamente. Es decir, tiene una densidad. Densidad es igual a la masa entre el volumen, ¿ok? Entonces, ese estado termodinámico a las 10 de la mañana es una medición definida, puntual, en esas condiciones termodinámicas a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana. Pero ¿qué pasa en la tarde si este sistema se calienta por fuera y se va a calentar por dentro también? A mediodía va a tener otro estado termodinámico, ¿sí? Va a tener una mayor temperatura porque se calentó el fluido, ¿sí? Va a seguir teniendo la misma presión, supongamos que no hay evaporación. Si no hay evaporación, el fluido va a seguir manteniendo la misma presión. Pero como lo más seguro es que si haya una pequeña evaporación del gas, va a cambiar la presión aquí adentro, ¿sí? Va a cambiar la presión porque un poco de masa se evapora y eso incrementa la presión aquí adentro. Voy a tener una mayor presión, ligeramente mayor que la presión atmosférica inicial que tenía. Tengo una nueva temperatura, tengo una nueva presión, tengo una diferente masa aquí en el líquido. La masa total ahora está distribuida un poquito acá arriba y todo aquí abajo. El volumen también va a bajar un poquito porque se evaporó un poquito de fluido. Chequen que cambian las condiciones termodinámicas, las variables o propiedades termodinámicas en ese segundo estado termodinámico, ¿sí? Ahora,
Como hubo un proceso de cambio entre el estado 1 en la mañana y luego el estado 2 en la tarde o en la mediodía, eso es una función de estado. Una función siempre es algo que cambia con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso también se denominan funciones de estado, ¿sí? A estas variables, porque las variables cambian, su nombre mismo lo dice, es una variable, va a cambiar con respecto del tiempo y también se conocen como funciones de estado del sistema termodinámico. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de esto. Lo que es una función de estado proviene de las variables de estado, ¿sí? Y las funciones de estado, pues, son aquellas que se encuentran dentro de un sistema el cual cambia con respecto del tiempo. Si nunca cambia, si nunca va a cambiar, está paralizado para toda la eternidad, entonces tendríamos simplemente un estado termodinámico, ¿no? Un estado termodinámico. Pero como sabemos que cambian siempre con respecto al tiempo, porque las condiciones termodinámicas es imposible mantenerlas constantes por mucho tiempo, siempre están cambiando. Entonces se denominan funciones de estado. Y dice aquí, por ejemplo, para entender lo que es una función de estado. Una función de estado es cualquier propiedad que tiene un único valor cuando el estado del sistema está definido. Por ejemplo, dice, una muestra de agua a 293.15 Kelvin, ¿con qué? 20 grados centígrados, ¿verdad? Recuerden que la temperatura Kelvin es la temperatura, es la temperatura centígrada más 273.15 Kelvin, ¿ok? Y la presión de una atmósfera está a un estado especificado, ¿sí? Esta densidad es una función única del estado. Esta es la densidad gramos sobre milímetro, ¿verdad? Es una función única del estado. No importa cómo se haya establecido el sistema. Siempre vamos a tener esta densidad como función de estado. No importa cómo se haya definido, establecido el sistema al inicio, lo que depende de la masa a una temperatura dada, depende del volumen a una temperatura dada. Entonces, siempre vamos a tener que las propiedades que se encuentran definidas por las condiciones de mi sistema, siempre yo las voy a conocer como funciones de estado, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Cuando estemos resolviendo los problemas y veamos ya los problemas termodinámicos, nos vamos a acordar de esto y ya le vamos a quizás a interpretar un poco más con mayor claridad, ¿no? Aquí lo interesante es que entiendan, que memoricen los conceptos. Recuerden, si no memorizamos los conceptos de primera entrada, no podemos hacer razonamiento sobre nada, ¿no? Sí, cuando no entendemos algo, primero preocúpense, esfuércense por memorizar el concepto. A lo mejor no saben qué significa a ciencia cierta. Todavía no entienden o no comprenden a ciencia cierta o con mayor razonamiento o con mayor profundidad qué significa algo, ¿no? Pero tienen que memorizarse el concepto. Cuando ya lo tienen en su mente memorizado, ya no está en el cuaderno escrito. En el cuaderno escrito no sirve para nada. Cuando ya lo tenemos en la mente y cuando empezamos a resolver problemas y empezamos a manejar ya conceptos más amplios de termodinámica o de otra cosa, puede que no sea nada más termodinámico. Entonces, como lo tenemos en nuestra mente, lo podemos relacionar, el concepto lo podemos relacionar con lo que estamos ahora analizando y decir, ahora entiendo por qué razón significa esto. Ahora entiendo por qué razón esto se define así. Pero si no memorizan los conceptos, no podemos pasar al siguiente nivel de razonamiento. Entonces, por favor, en este tipo de materias de ciencias de la ingeniería, que empiezan ustedes a llevar en su carrera, el primer paso es memorizar los conceptos, ¿ok? Y tratar de entenderlos, ¿verdad? Función de estado, bueno, es una función de estado. Estados son las propiedades que me definen a mi sistema. Y empezar a hacer razonamientos. Pero primeramente, memorícense, por favor, los conceptos, ¿ok? Otro concepto que vamos a analizar es calor.
calor también es un concepto de nuestra vida diaria, ¿no? El calorón que hace aquí en Ciudad Obregón, podemos definir muy fácilmente lo que es el calor, ¿sí? Calor dice la energía que se intercambia entre un sistema y sus alrededores. Así le voy a llamar a la energía. Recuerden que la energía es la misma en todas partes, ¿no? O sea, no hay una energía roja, ni una energía azul, ni una energía verde, ¿no? Recuerden que nosotros definimos la energía en función del lugar que ocupa en mi sistema, ¿ok? Entonces, calor es la energía que entra o sale de un sistema, ¿ok? Se intercambia contra sus alrededores. Como diferencia, dice, de una diferencia o como resultado de una diferencia de temperaturas. Eso también lo sabemos, ¿no? Nosotros observamos siempre que el calor fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Eso es algo natural que observamos en nuestra vida diaria y que es es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que vamos a estudiar. Entonces, si el sistema está frío y el ambiente está caliente, el calor va a fluir hacia el interior del sistema. Si el sistema está caliente, si la taza de café está caliente en la mañana y no nos lo tomamos, lo dejamos ahí el café caliente, lo más seguro es que al rato vamos y está frío, ¿no? Ya no está tan caliente como estaba, porque el calor se transfiere hacia los alrededores, siempre hacia, la termodinámica siempre actúa hacia el equilibrio térmico, ¿ok? Que el café quede a la misma temperatura que el medio ambiente que lo rodea. Ese es algo natural. Esa es una ley, ¿no? De, de la termodinámica. Dice, el calor fluye desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. La temperatura puede experimentar una variación, ¿sí? El estado de la materia puede cambiar. Un proceso isotérmico. Eso es lo que ocurre cuando el calor fluye, ¿no? Claro que la temperatura va a experimentar una variación. Ahora el estado de la materia también puede cambiar, ¿no? Llegar hasta un proceso isotérmico, ¿no? En el cual la temperatura de afuera es igual a la temperatura de adentro. Entonces el calor, pues sabemos que lo vamos a medir, podemos medir como es energía. Tiene las mismas unidades que energía cuando estábamos analizando los sistemas de unidades, ¿no? Las calorías, ¿sí? Sabemos que una caloría es la cantidad de energía que se requiere para incrementar 1 grado centígrado o 1 grado Celsius la masa de 1 gramo de agua, así se mide, ¿no? Pones una cierta cantidad de agua en un recipiente que se llama calorímetro y le empiezas a agregar energía. Esta energía la puedes tú medir, cuánta energía le estás agregando. Y luego observas cuando esa masa cambia 1 grado centígrado su temperatura, ves la masa que calentaste y ves cuánta energía le suministraste, ¿sí? Y ya puedes tú sacar con eso la unidad mínima de energía que se absorbió en el agua o en la sustancia, ¿no? En el agua en este caso. Y a eso se le denomina caloría, es la cantidad de calor necesaria para variar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, ¿sí? Pero también sabemos que la caloría también pues, se interpreta como un joule, ¿sí? Un joule, dice, en el sistema internacional es la unidad de energía básica para el calor. Y ya sabemos pues que esto viene generado allá de la concepto de lo que es un joule, ¿no? En el sistema inglés, entrando a lo que son los factores de conversión. ¿Ok? Sabemos que un joule es una cantidad muy pequeña de energía, casi tiene el valor de la caloría, pero no lo es. Y se maneja más como kilojoule, ¿no? Entonces, ese es el calor, jóvenes, y lo vamos a trabajar en dos tipos de unidades. ¿No hay ninguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, el otro concepto termodinámico es el de proceso. Todos sabemos lo que es un proceso. ¿Qué implica un proceso? Implica un cambio, ¿no? Un cambio. Todo aquello que no se procesa, pues no cambia, ¿no? Por eso luego decimos alimentos procesados y alimentos no procesados. Sabemos que una manzana es un alimento no procesado, ¿no? Lo cortamos del árbol, así nació y así lo consumimos. Pero si esa manzana o ese fruto lo transformo mediante una serie de pasos y lo convierto en mermelada, ¿sí?
Entonces ya el fruto cambió, se procesó a través de un número de pasos o de cambios que sufrió, ¿no? Ese es un proceso, es la transformación de un estado a otro. Entonces, si nos ubicamos en la termodinámica, si ya definimos lo que es un estado termodinámico aquí en el punto 1, ¿qué significa eso? De que aquí en el punto 1 tengo una presión, tengo una temperatura, tengo un volumen, tengo una masa de un fluido, tengo con un volumen, una masa, temperatura, una presión, aquí en mi estado 1, y yo digo, aquí tengo un estado termodinámico 1. ¿En dónde? En un sistema, ¿no? Que estoy estudiando, ¿sí? Ahora, si ocurre una transformación, pasa el tiempo. Recuerden que los procesos son en función del tiempo, ¿no? Así como las funciones cambian en función del tiempo. Entonces, va a pasar el tiempo y voy a llegar a otro estado termodinámico 2 diferente, en el cual tengo una temperatura, una presión, un volumen, probablemente una masa diferente, ¿no? Entonces, ese es un proceso, es un cambio. Dice que existen diferentes tipos de procesos. Entonces yo preguntaría aquí, ¿verdad? En el diagramita, ¿y qué pasó cuando cambió? ¿Qué fue lo que ocurrió con las propiedades termodinámicas? ¿Cómo cambiaron sus propiedades termodinámicas? Si nos hacemos esa pregunta, entonces podemos definir que hay o llegar a la conclusión de que hay diferentes tipos de procesos, dependiendo de cómo cambiaron las propiedades. ¿Sí? De acuerdo a eso, sabemos que tenemos procesos isotérmicos. Recuerden, las propiedades independientes principales para definir un proceso, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades termodinámicas independientes principales para definir un proceso? La presión, la temperatura y el volumen. ¿Ok? Entonces, si estas son las tres propiedades principales, fundamentales, que definen un proceso, un estado termodinámico, entonces, si no cambia la temperatura de aquí a acá, del estado 1 al estado 2, si no cambia la temperatura, las otras cambian, pero la temperatura no, a eso se denomina proceso isotérmico. Su característica es temperatura constante, ¿sí? Si cuando pasa del estado 1 al estado 2 y lo que no cambia es la presión en el estado 1 se mantiene igual que la presión en el estado 2, se denomina proceso isobárico. ¿Sí? Si el volumen no cambia, el volumen 1 es igual al volumen 2, las otras dos propiedades sí cambian, ese proceso se llama proceso isocórico, a volumen constante. ¿Sí? Entonces, si el calor que existe aquí en mi sistema 1 inicial es igual al calor en el sistema 2 inicial, quiere decir que mi sistema es un sistema aislado, ¿sí? Para que no cambie el calor en el estado 1 con respecto del estado 2 después de que pasó el tiempo. Es decir, para que la temperatura en ese tambo de gas se mantenga igual en la mañana que en la tarde, yo necesitaría recubrir ese tambo de gas con un sistema de aislamiento para que no haya una transferencia de calor, ¿sí? Entonces, a esos sistemas se les denomina sistemas adiabáticos. El cambio de calor es igual a cero. No existe una transferencia de calor. ¿Sí? La única forma de que un sistema se mantenga adiabático, que no haya un cambio de calor, es una de dos, o que esté aislado, ¿sí? O que la energía absorbida o generada durante el proceso la pierda o la gane antes de llegar al estado 2. Pero ahí ya nos meteríamos en la primera ley de la termodinámica y eso lo vamos a ver a detalle cuando estemos trabajando con la primera ley. Ahorita simplemente un sistema diabático es aquel en el cual no existe transferencia de calor. ¿Ok? Es decir, Q es igual a cero. ¿En dónde? Entre el estado 1 y el estado 2. Recuerden, ya estamos siempre hablando de procesos. ¿Ok? Y un último que vamos a estudiar cuando veamos la segunda ley, que es el proceso isentrópico. ¿Sí? Recuerden que la energía es la misma en todas partes, lo que cambia es su definición en función
en dónde se encuentra la energía, ¿ok? El concepto de entropía es el desorden, recuerden, luego decimos, es que ando muy entrópico. Es un concepto que vamos a estudiar mucho en termodinámica, y más cuando lleven allá en el séptimo semestre, este, termodinámica aplicada a los procesos termodinámicos. Entonces, ahorita simplemente conozcan que existe un concepto que es la entropía, y se denomina proceso isentrópico cuando la entropía no cambia. Es decir, sí, no vamos a entrar mucho aquí a detalle porque generaríamos un poco de confusión ahorita y ni la vamos a utilizar ahorita en la primera parte del curso, ¿no? Vamos a volver a ella cuando andemos por allá en la tercera o en la parte final de este estudio de termodinámica. Eso lo ven más fuerte en séptimo semestre. Entonces, ahorita nuestros conceptos que debemos ya de entender más fácilmente y que debemos de tener muy claro es el proceso isotérmico a temperatura constante, isobárico a presión constante, isocórico también se denomina isométrico, ¿ok? También lo pueden encontrar por ahí como un proceso isométrico. Sí, como el volumen es realmente una medición de distancia en 3 dimensiones, ¿no? También se denomina isométrico, a volumen constante, adiabático cuando el calor se mantiene constante, e isentrópico cuando la entropía también se mantiene constante, ¿no? Y como un dato final ahí que deben de conocer. La entropía es aquella energía que nunca se puede convertir en trabajo, ¿no? La entropía es una pérdida de energía entre mi sistema. Si, si quieren entender un poquito más de por qué es entropía constante, quiere decir que ese sistema es 100% ideal, no hay una pérdida de energía que nunca se convierte en trabajo. Recuerden que la termodinámica es el estudio de la energía para convertirla en trabajo, pero debemos de entender que las leyes del universo rigen los procesos termodinámicos, y hay una ley fundamental de la termodinámica que vamos a estudiar que dice que es imposible convertir toda la energía en trabajo. No existe un sistema y no existe un sistema perfecto, no existe un sistema completamente 100% eficiente. Siempre, aunque no queramos, la energía se pierde, se, se escapa hacia el universo y no podemos convertirla en trabajo. A eso se le denomina entropía. Quiere decir que un sistema que tiene mucha entropía es un sistema muy ineficiente. Y el sistema ideal es aquel en que la entropía es constante. O sea, no hay pérdida. O sea, es 100% eficiente, no existe. Eso nada más para ir para redondear un poquito de entropía, ¿no? Que vamos a ver más a detalle al final del curso. Entonces, aquí hay que memorizarse estos 5 procesos que tenemos, isotérmico, isobárico, isocórico, porque vamos a hacer trabajos con la primera ley con él, ¿no? Con ellos. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Vamos, avanzamos. Ciclo, este es un proceso más simple de entender. Ciclo es un proceso, dice, que comienza y termina en un mismo estado. ¿Sí? Es decir, un ciclo es un proceso o es una serie de procesos, pero siempre terminamos donde comenzamos. Por eso es un ciclo. ¿Sí? Dice, las propiedades varían durante el transcurso del ciclo, pero al volver al estado inicial, todas las propiedades vuelven a tomar sus valores originales. Es decir, este, es como si nosotros hervimos agua, va a ser un ciclo de evaporación y condensación. Hervimos agua en un recipiente cerrado, de tal forma que hervimos el agua y se calienta, ¿no? Y se evapora una poca de agua. ¿Sí? Que ahí ocurre un proceso termodinámico, ¿no? De calentamiento. Cambian las propiedades termodinámicas durante todo el proceso de calentamiento porque el agua se va calentando y va cambiando su temperatura, ¿sí? Va cambiando de estado termodinámico. Y si le apago a la lumbre y espero a que el agua nuevamente se vuelva a enfriar, la poquita agua que se evaporó vuelve a condensarse, ¿sí? La temperatura del agua empieza a enfriarse hasta llegar nuevamente a la temperatura inicial que tenía. Termina donde comienza el proceso.
esa serie de procesos termodinámicos. A eso se le llama ciclo, ¿sí? Este, no sé si queda claro eso. No hay duda. Sí. Ok, No, profe. ok, terminamos donde comenzamos, ¿sí? Quiere decir aquí, por ejemplo, no sé si no tenemos ni un diagramita. Bueno, no vamos a hacer diagramas ahorita todavía. Es simple, hay que entender que si ese tanque de gas que les comento durante el día tiene un proceso cíclico, ¿no? En la mañana está fresco a ciertas propiedades termodinámicas, quiere decir está en un estado termodinámico definido. Va pasando el día y hay un proceso de calentamiento, incremento de presión, incremento de temperatura, y llega la tarde otra vez y vuelve a bajar la temperatura y vuelve a quedar otra vez, supongamos que queda la tarde a la misma temperatura que había en la mañana. Ese es un ciclo. Volvió a terminar el gas dentro de ese sistema cerrado, volvió a terminar a las mismas condiciones termodinámicas que había en la mañana y se le denomina ese es un ciclo. ¿Ok? Equilibrio es cuando en un sistema no ocurren cambios en sus propiedades sin un estímulo externo. Equilibrio es que no haya ningún cambio, ¿no? Recuerden, este, incluso lo utilizamos como equilibrio, un equilibrio emocional. Es decir, que eres muy ecuánime en tus emociones y no tienes grandes cambios en eso y te dice que estás en equilibrio emocional, ¿no? Dice, no ocurren cambios, dice, en sus propiedades sin un estímulo externo. Un sistema, un sistema termodinámico, cuando voy a trabajar con él, debe de estar en equilibrio. Y de ahí empezar a cambiar y probablemente cuando cambie, llegue a otro equilibrio diferente. Pero siempre debe de estar en equilibrio. Una propiedad termodinámica debe de coincidir termodinámicamente con otra propiedad. Hay un equilibrio termodinámico entre la presión y la temperatura en el estado termodinámico 1. ¿Sí? O sea, hay una lógica, hay un comportamiento entre las propiedades que las mantienen en equilibrio. ¿Sí? O sea, este, bueno, entiendan el concepto y ya cuando veamos la primera ley, ahí vamos a volver a hablar de equilibrio, ¿no? Equilibrio es cuando no ocurren cambios en las propiedades, así. Y así, memorícense ese concepto, ¿no? Fase, que ya saben lo que son las fases termodinámicas. Existen diferentes fases, ¿no? Y como estamos hablando de materia, siempre, la materia es nuestro fluido de trabajo, que tiene cierta cantidad de energía, este, existen diferentes fases, ¿sí? Vamos a tener fase líquida, fase sólida, fase gaseosa, ¿ok? Que son las que vamos a utilizar en termodinámica. Sabemos que existen otras fases, pero ya en otro tipo de estudios, ¿no? De la materia, que aquí no lo vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Sustancia de trabajo. Una sustancia sabemos que es cualquier parte de materia, ¿no? Pueden ser átomos, pueden ser compuestos, puede ser lo que sea. Una sustancia dice, es la materia a considerar dentro del sistema de estudio. El agua que está confinada en un recipiente es mi sustancia de trabajo. El gas es mi sustancia de trabajo. Un sólido, el agua convertida en sólido, en estado termodinámico de sólido, es mi sustancia de trabajo. Las propiedades termodinámicas dependen de su naturaleza y de las condiciones de operación. Las propiedades que tenga esa sustancia en un determinado momento dependen de las condiciones a las cuales se encuentre esa sustancia en mi sistema, ¿no? Y de la propia naturaleza de esa sustancia, ¿sí? Este, la presión, la temperatura de un fluido depende de qué es también ese fluido, ¿no? A una temperatura dada, el agua tiene una presión dada, el amoníaco va a tener otra presión dada, el argón o el gas va a tener otra presión dada. O sea, realmente este, las propiedades de trabajo, las propiedades termodinámicas dependen del tipo de sustancia. ¿Ok? Entonces la sustancia de trabajo, pues es la materia a considerar en mi sistema de estudio. Así de simple, ¿no? Por último, ya son
Ya nomás nos queda ver propiedades intensivas y propiedades extensivas, pero quería que viéramos este concepto de la ley cero para ver un videíto ahí. Entonces, vamos a ver finalmente lo que son las propiedades extensivas e intensivas, y la ley cero la iniciamos con la primera, la dejamos en el siguiente tema, ¿no? Que ya forma parte de las leyes de la termodinámica. Aunque viene aquí en su unidad uno, la vamos a dejar para la siguiente clase. Ok, propiedades, finalmente, si ya sabemos que hay propiedades de trabajo, propiedades termodinámicas, independientes, que son las que definen a mi sistema y a mi fluido de trabajo, presión, volumen y temperatura, y que dependiendo de en los procesos, cómo cambian estas propiedades, tengo diferentes tipos de procesos, isométrico o isopórico, isobárico, isotérmico, adiabático e isentrópico. Vamos a concluir definiendo que estas propiedades se definen de dos formas diferentes: extensivas e intensivas, ¿ok? Intensivas y extensivas. Hay dos tipos de propiedades, extensivas e intensivas. ¿Cuáles son las intensivas? Dice, son aquellas que no dependen de la masa, ¿sí? La intensiva no depende de la masa, lo cual significa que la extensiva sí depende de la masa. La extensiva dice que está colgada de la masa en mi sistema, ¿ok? Mientras que la intensiva no. No dependen de la masa o del tamaño de un cuerpo. Si el sistema se divide en varios subsistemas, es decir, si parto un sistema en varios pedacitos independientes, su valor, el valor de esta propiedad permanece inalterable. Por este motivo no son aditivas. Por ejemplo, dice, si se tiene un litro de agua, su punto de ebullición es 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. ¿Qué pasa si yo tengo un litro de agua y ese litro de agua que tiene una temperatura de 100 grados centígrados en ese momento, agarro y lo divido y vacío medio litro en otro recipiente, ¿sí? Y ahora tengo dos sistemas independientes, pero lo que cambió fue la masa, ¿no? Tengo medio litro de agua en uno y tengo medio litro de agua en otro. En teoría tengo medio kilo de agua en uno y medio kilo de agua en otro. Cambia la temperatura de ebullición, o sea, si le meto el termómetro a los dos medios litros, ¿tendrán temperatura diferente? Pues no, no van a tener temperatura diferente, ¿sí? Los dos medios litros van a seguir estando a 100 grados centígrados. Eso me indica a mí que la temperatura es una propiedad intensiva, no depende de la masa. La temperatura de las partes en que se subdivide el sistema sigue siendo la misma que tenía al inicio cuando era un sistema completo, un sistema único, ¿sí? La temperatura no depende de la masa. ¿Sí entienden por qué razón? ¿La situación es o no? ¿Sí? ¿Ya se durmieron o ya se fueron? ¿Qué, profe? Sí entienden por qué la temperatura se mantiene constante a pesar de que subdivida el sistema. Por lo tanto, esta propiedad es una propiedad intensiva, porque no depende de la masa. Siempre tendrán la misma temperatura. ¿Ok? Dice otros ejemplos de propiedades intensivas que no dependen de la masa o del tamaño del cuerpo. Es la elasticidad, ¿sí? Una liga rompe en varios pedazos y cada pedazo tiene la misma elasticidad. No depende de la masa. La velocidad que lleve una fracción de masa, un fluido, si ese fluido lo divido en varias partes diferentes, cada fluido seguirá moviéndose a la misma velocidad, cada porción de masa. El volumen específico, la densidad, el punto de ebullición, como veíamos en este ejemplo de acá arriba, el punto de fusión, la viscosidad, ¿sí? Tampoco depende de la masa. Si ustedes sacan una cucharada de mermelada del frasco, la viscosidad que tiene la cucharada de mermelada es la misma viscosidad que tiene el litro de mermelada. No depende de la masa ni del volumen. La dureza, la concentración, tampoco depende, ¿no? No cambia la concentración. La solubilidad, el olor tampoco depende de la masa.
el color, el sabor. Chequen que las propiedades intensivas son muchas. La conductividad, la presión, la temperatura, todas estas propiedades son propiedades intensivas, no dependen de la masa. ¿Ok? Las propiedades extensivas sí dependen de la masa. Aquí son bien poquitas. Es más fácil memorizarse las propiedades extensivas que dependen de la masa y todas las demás son intensivas, ¿ok? Dice, son aquellas que sí dependen de la masa. Quiere decir que si yo agarro una cierta porción de un sistema, y lo divido en varias partes, las propiedades que sí van a cambiar son el peso. ¿Por qué el peso? Porque el peso depende de la masa, ¿sí? La fuerza, porque la fuerza depende de la masa. Fuerza es igual a masa por aceleración. El peso es igual a la masa por la gravedad. La longitud, pues claro, si subdivido el sistema, cada sistema pequeñito tiene diferente longitud. Para tener la longitud original, necesito volver a sumar todas las pequeñas porciones en que dividí el sistema. Por eso se dice que las propiedades extensivas son aditivas, mientras que las propiedades intensivas no son aditivas. ¿Ok? El volumen también, si rompo un volumen definido, lo rompo en varios pedazos, pues cada sistema independiente tiene su propio volumen. Para volver a tener el volumen inicial, original, necesito sumar todos los volúmenes pequeños. Y la misma masa, ¿no? La misma masa es una propiedad extensiva. Entonces, memorícense esto: el peso, la fuerza, la longitud, el volumen y la masa son las propiedades extensivas. Todas las demás que puedan ustedes imaginar como están aquí, la temperatura, la presión, que son las propiedades que más vamos a trabajar en termodinámica, son intensivas. Y hasta ahí les vamos a dejar porque ya se me sacó, ya me acabé el agua. Muy bien, jóvenes, no hay ninguna pregunta de lo que vimos hasta ahorita. Hay que estudiar esto, jóvenes, por favor. Estúdienlo, memorícense todos los conceptos. Esta primera unidad, recuerden que es memorización de conceptos y luego, si alguno no lo entienden, lo vamos a ir entendiendo conforme avancemos con la termodinámica. Pero es fundamental que aprendan los conceptos. Porque cuando estamos ya resolviendo problemas, sucede que me hacen una pregunta de asesoría y me dicen, maestro, es que el problema y que me dice, ¿qué te dice el problema? Que calcule el calor transferido en un sistema diabático. Y luego yo le digo, y a ver, ¿y qué es un sistema diabático? Ah, es que no, se empiezan a buscar en el cuaderno, ¿no? No saben lo que es, no tienen memorizado lo que es un sistema diabático. Entonces no podemos resolver un problema en donde sea un sistema diabático si no entienden lo que es un sistema diabático. Es muy común en este tipo de clases, cuando van a asesorías, que cuando les pregunto para poder explicarles lo que me están preguntando, no han memorizado los conceptos. Y si no se memorizan estos conceptos, ciclo, proceso, van a batallar con cuando ya entremos a la siguiente unidad. Ok, entonces, la próxima clase vemos Day 0 de la termodinámica. Entonces vamos a dejar la evaluación de esta primera unidad hasta propiedades extensivas e intensivas. Y Ley 0 la voy a jalar hacia la segunda unidad porque es una transparencia nada más, es esta. Y un videíto que vamos a ver. Entonces vamos a dejarlo para la primera ley, que es donde se acomoda mejor en la segunda unidad de competencia. ¿Ok? Profe, Mándeme. el examen va a ser de puros conceptos. Y vamos a ver conceptos y vamos a ver las conversiones. Recuerden que también vimos lo que es presión, ¿verdad? Que vimos aquí en todo este tema, esta primera unidad, vimos todo lo que son la historia termodinámica, después vimos el origen, vimos los conceptos estos de masa, peso, densidad, hicimos algunos problemas con ellos, vimos los sistemas de unidades, después vimos el concepto de presión, ¿sí? La presión hidráulica, la presión de un sistema, presión absoluta, presión manométrica, y hicimos algunos problemitas. Y ahorita vimos los últimos conceptos que vamos a usar en termodinámica, como energía, sistema, proceso, propiedades termodinámicas. Entonces, si ven, es algo de información, por eso desde hace tiempo ya puse en la plataforma los materiales para que los vayan estudiando. Y si no han estudiado, pónganse a estudiar.
porque esta primera unidad de conceptos y propiedades y conversiones, van a darse cuenta de que es muy útil para cuando entremos a termodinámica, ¿sí? Porque lo van a usar en termodinámica, ¿sí? Entonces, en grosso modo, eso es lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Sí. Mándeme. La grabación de la clase la va a subir a plataforma. ¿Quieres la grabación de la clase? Sí. Y es porque es más fácil estudiar los conceptos, ¿no? Digo, no hay problema, ¿no? Pero no hay problema. Sí. De hecho, no es una, ¿no? ¿Cuántas clases llevamos con esta? Yo las tengo numeradas. Todas esas clases, hay que convertirlas a... Bueno, ya están en MP4. El Zoom me las convierte en MP4 y simplemente tendría que subirlas a YouTube y pasarle la liga de YouTube, ¿no? Voy a hacer una biblioteca en YouTube que sea la biblioteca de termodinámica. Bueno, le voy a pedir aquí a mi asistente que me haga ese trabajo, ¿no? Y, y ya les digo yo en dónde encuentren los videos. ¿Ok? Pero Ok. no se esperen a eso, ¿no? Se supone que ya deberían de haber estado estudiando todo lo que les he puesto en plataforma. No se me duerman con la clase de termo. Recuerden cuando hicimos la primera reunión, les comenté, estas materias son para estudiarse todos los días. Si no lo están haciendo, jóvenes, se las van a ver muy, muy graves, ¿no? Tienen que estudiar todos los días los temas que se ven, memorizarse los conceptos que se ven, tienen que estudiar, porque si no estudian y quieren aprenderse todo, 2 días o un día antes del examen, eso no va a funcionar, se lo digo por experiencia. Hay que estudiar con días de anticipación, con semanas de anticipación. Todos los temas se estudian en el mismo tiempo en que se están viendo y de esa forma Profe, les va a ir muy bien. Mándenme. Las 11. ya me voy a salir. Ya me voy a salir porque ya tengo otra clase. Sí, yo también, fíjate, son las 11, ya me están esperando en mi otra clase. Entonces, Profe, mándeme. no va a abrir grupos de asesorías. ¿Para qué? Si aquí mismo son las asesorías. Ya se les olvidó cuando vimos en la primera clase y dijimos cómo íbamos a trabajar. Las asesorías son aquí mismo. Si ustedes requieren, les voy a recordar, si ustedes requieren una asesoría grupal, me comentan y planeamos una hora para reunirnos, que yo tenga también disponible. Pero eso lo hacemos durante el desarrollo mismo de la clase, porque decir, no, pues vamos a abrir una asesoría todos los viernes a las 12 del día, ya la ven ustedes como una clase más y ya nomás se meten ahí para ver quién pregunta algo y eso no funciona bien, ¿verdad? Eso así no funciona. Los grupos de asesorías surgen durante la misma necesidad de ustedes. Como ustedes ya están estudiando, ya saben qué me van a preguntar. Sí, porque luego se vuelven clases y quieren que se vuelvan clases. Maestro, es que el tema fulano, no le entiendo nada. Pues es que no has estudiado nada. Pues. Las asesorías es el resultado de que ustedes ya hayan estudiado. Y de esa forma sí funcionan las asesorías. Entonces, estudien y me dicen qué dudas tienen. Y si todos tienen las mismas dudas, abrimos un grupo un día que digamos, todos podemos el martes, sí, todos podemos el martes. Y vemos las asesorías. Pero como resultado de algo, ¿no? Resultado de algo. No son clases, ¿no, jóvenes? Porque luego se pasa, ¿no? De que se reúnen conmigo y quieren que les vuelva a dar la clase. No, tienen que estudiar las clases y de ahí surgen las dudas. ¿Sale? Sí, ya me voy, porque tengo otra clase. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, profe. Cuídense, estudien. Voy a dejar de proyectar, luego voy a dejar